Vamos a arrancar, vamos a arrancar justamente comentando cuál es el concepto y los criterios filosóficos que tenemos para desarrollar y cómo creemos que deberían justamente desarrollarse las edificaciones y las ciudades en el futuro y cómo las edificaciones pueden ser justamente una oportunidad para lograr que las ciudades sean menos impactantes desde la microescala. ¿Sí? Hemos visto que el modelo de funcionamiento energético en distintos lugares ha ido desarrollándose más bien de un modo centralizado y de fuentes de energía contaminantes. Ahora bien, la teoría justamente menciona o supone que quizás las propias ciudades, las propias edificaciones pueden ir planteándose como una alternativa para que desde el autoabastecimiento y desde la microgeneración puedan autoabastecerse a sí mismas y no solamente a sí mismas, sino a escala urbana, es decir, que las propias ciudades sean una fuente de energía y se desarrollen en un marco que se conoce como un Smart Grid. Un Smart Grid que está involucrado en el Smart City, que es básicamente el desarrollar la tecnología y las comunicaciones para que tanto ciudades como las propias edificaciones puedan funcionar conjuntamente y que, por ejemplo, tenemos edificaciones, ¿no es cierto?, con una capacidad de autoabastecimiento energético que puedan eh, lograr ser una alternativa para que, por ejemplo, barrios y zonas urbanas que tienen un potencial de energético que puedan contribuir para otras zonas que no tienen el mismo potencial. Actualmente, bueno, se considera, ¿no es cierto?, que tenemos distintas posibilidades de abastecimiento energético, unas fuentes de energía más limpias que otras, ¿no es cierto? Siempre la necesidad de energía implica impacto a una u otra escala. Tenemos, por ejemplo, ahora la idea o el criterio que, por ejemplo, una hidroeléctrica, una turbina eólica o un huerto solar, por ser fuentes de energía limpia, no son impactantes o impactan a microescala, pero dado el consumo energético que tenemos actualmente y las demandas de energía que tenemos, el hecho de integrar en los campos grandes zonas y grandes lugares para generar energía implica que tengamos que afectar zonas agrestes y zonas que pueden tener otro potencial por ejemplo, para alimentación, o simplemente que se mantengan como lugares, como lugares en estado natural. Entonces, a partir de eso surge el concepto de metabolismo urbano circular, que es básicamente lograr que la propia ciudad pueda autoabastecerse de todos sus recursos en el mismo sitio. ¿Sí? Entonces, esto no es nuevo, es algo que se viene desarrollando por mucho tiempo. En la imagen a la derecha se puede observar un barrio en la ciudad de Freiburg, en Alemania. Eh, el concepto de la ciudad de Freiburg surge en 1986, justamente a partir del accidente de Chernobyl, en donde en, en observado pues, observando el problema el impacto que supone el, el que tener grandes centrales nucleares, ¿no es cierto? Si es que, si es que en Alemania ya tenían la posibilidad de generar a partir de las propias edificaciones energía, en 1986 se pensó en masificar esto y surge el concepto de la ciudad solar. Rudolf Ditch es el precursor justamente, un arquitecto alemán que empezó a desarrollar este tipo de edificaciones y a partir de este tipo de edificaciones empezó a desarrollar barrios enteros. En ese entonces no eran sostenibles porque, bueno, para que algo se considere sostenible tiene que ser no solamente bajo en impacto ambiental, sino ser rentable y ser adaptado y culturalmente útil. Entonces, en ese entonces, la energía fotovoltaica concretamente, y peor aún conectada o integrada en las edificaciones, eran muy costosas.
Pero estas experiencias permitió que con el desarrollo de la tecnología, el desarrollo del mercado, poco a poco vaya entrando en lo que se conoce como feed-in tariff o alcanzar un costo de la energía que sea rentable y competitivo hasta el punto actual en que tenemos que una casa, una edificación que genera su propia energía, puede obtener unos costos energéticos que pueden ser una cuarta o una quinta parte del precio de lo que supone recibir electricidad desde la red. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver o en qué papel juega el BIM en este escenario de autoabastecimiento energético? Pues bien, el BIM me permite justamente el modelar el espacio y dentro del modelado del espacio y el modelado de las edificaciones, también dentro de la misma herramienta, en primer lugar, surge la posibilidad de, a partir de la interacción con otros softwares, incluso en el propio BIM, poder hacer ya una suerte de simulaciones energéticas, tanto como para determinar las demandas de las edificaciones, como también, por ejemplo, para conjuntamente con información, archivos climáticos y ficheros climáticos, conocer, por ejemplo, la cantidad de radiación que tenemos disponible. Entonces, el BIM me ha servido muchísimo justamente para ir pudiendo modelar una edificación antes de desarrollar en el estudio pre, pre, eh, preproyectual o anteproyectual, el poder ir determinando, por ejemplo, condiciones térmicas que se pueden obtener y además con la información climática también se puede descifrar la cantidad de radiación que recae en la superficie y con eso en primer lugar, poder estimar niveles de confort. Luego, poder desarrollar edificaciones energéticamente neutras, es decir, si es que yo tengo ya las demandas de energía presupuestadas a partir del modelo en BIM, ¿no es cierto? Cargando todos los usos, cargando las zonas climáticas, cargando el archivo climático, y ya puedo determinar las condiciones y los desbalances que puede haber en cierto contexto climático en confort eh, con la disponibilidad espacial o la capacidad espacial que tenemos para justamente captar la radiación, podemos determinar qué superficie requeriríamos, por ejemplo, con sistema fotovoltaico para que esa edificación sea energéticamente neutra. Y posteriormente, incluso se pueden desarrollar lo que conversamos hace un momento, que son lo que son edificaciones energéticamente positivas. Es decir, que en vez de ser una carga de energética en su balance global, más bien sirva cada edificación para ir generando excedentes de energía para otras edificaciones que no pueden alcanzar un balance neutro de energía o para abastecer demandas urbanas o abastecer transporte. Y me parece que con México, sobre todo la ciudad donde estoy hablando, la ciudad de Cuenca, tenemos una temperatura muy buena, un clima muy bueno, en donde, por ejemplo, las demandas de calefacción o refrigeración son prácticamente inexistentes. Son muy pocos los edificios que requieren tener calefacción y refrigeración. Y tenemos también una estacionalidad bastante, mejor dicho, muy poco marcada. Entonces, eso implica que tanto las demandas de energía como el potencial de generación energética, a diferencia de países estacionales, sean bastante estables, es decir, se mantengan estables durante el año y no existan momentos que hay excedentes energéticos que son muy sustanciales, como pasa en otras latitudes en verano, o demandas muy altas y un potencial solar muy bajo, ¿sí? Y eso supone lo que se conoce como matching sea muy adecuado. Y claro, las herramientas BIM justamente eh, devienen en lo que se conocen como las herramientas BEM, que son Building Energy Modeling, ¿sí? Son o plugins o son posibilidades de interexportación entre herramientas para justamente crear modelos energéticos en edificación. Y otro aspecto que permite el BIM también y que vamos a hablar de una manera muy corta es el poder generar un LCA. ¿Qué es un LCA? Es un Life Cycle Analysis, que es un análisis del ciclo de vida de la edificación. Eh, las edificaciones tienen dos momentos críticos de impacto en el tema energético, en el contexto. El primero, y que es muy concentrado, es
las demandas de energía tanto para la fabricación como para la construcción de las edificaciones. En un tiempo relativamente corto, ¿sí? Desde que se fabrican los materiales hasta que se montan, implica muy altos requerimientos energéticos y estos pueden ser tanto por la fabricación en sí mismo o como muchas veces en el transporte de los materiales que por lo general son pesados y a veces se llevan muy largas distancias. Y luego tenemos las demandas de operación de la edificación, que es básicamente los consumos energéticos que se dan cotidianamente. Esas son las dos grandes distancias. También se puede considerar, y muchos estudios consideran las cargas energéticas del final del ciclo de vida de la edificación, que también pueden ser importantes, pero nunca son tan significativas como las dos anteriores. Entonces, tanto, como para determinar los niveles adecuados de confort que implican, por ejemplo, necesidad de calefacción, refrigeración o necesidades, por ejemplo, de energizar equipos o de iluminación, como para poder luego determinar la cantidad de energía que se puede generar y autoabastecer una edificación, como también para hacer un análisis de ciclo de vida, para todas esas instancias que tienen que ver muchísimo en el poder dimensionar qué tan impactante, qué tan exigente es un edificio en cuanto a demandas de energía. Para todos esos aspectos, las herramientas BIM son un aporte o tienen unas potencialidades y unas capacidades muy importantes para lograr esos dimensionamientos. Bien, luego tenemos niveles de desempeño energético de edificaciones. Tenemos desde las Passive House, que son básicamente edificaciones que buscan alcanzar o buscan tener una baja demanda de energía en su operación. Sí, es un concepto alemán en el que básicamente a través de estrategias pasivas se logra reducir al máximo el requerimiento de energía. Tenemos también las Net Zero Energy Buildings, que son edificaciones que van más allá de las Passive House. Son edificaciones que tienen una capacidad de autoabastecer esas demandas de energía que ojalá ya sean bajas por un adecuado diseño y por una adecuada implementación de estrategias pasivas. Tenemos las Plus Energy Buildings, que son justamente las edificaciones que son aquellas que ya generan más energía de las que requieren, y es el caso que justamente hablamos de Freiburg en Alemania. Y tenemos conceptos mucho más avanzados como son las Powerhouse, que vamos a hablar en un momento, y para desarrollar este estándar energético, que es básicamente el alcanzar una edificación que en su ciclo de vida total sea energéticamente neutra, si es que no se dispone de herramientas como las herramientas BIM, es imposible el poder dimensionar estos estándares. ¿Por qué? Porque yo tengo que, en el estándar Powerhouse, no solamente que construir un modelo de la edificación y la materialidad de la edificación, sino que la herramienta me permite ir cargando información de la energía contenida de los materiales, y con la energía contenida de los materiales por cálculo automatizado que se da en la herramienta, yo puedo, como se hace una presupuestación económica, ¿no es cierto?, que las herramientas BIM me permiten agilizar muchísimo y además ser muy preciso. También me permite las herramientas BIM en el mismo sentido, con información de la energía contenida de todos los materiales de una manera automatizada, me puede calcular la cantidad de energía contenida que tiene la edificación durante su ciclo de vida total, ¿sí? Entonces, es sustancial para lograr este tipo de estándares, poder medirlos. Voy a contar rápidamente dos casos concretos que hemos desarrollado acá. Este es el edificio donde estoy en este momento, es la Facultad de Arquitectura, en donde nosotros hicimos, por un lado, un modelado en BIM, y por otro lado hicimos mediciones concretas de las condiciones térmicas que existen dentro de la facultad. Entonces montamos una estación climática en la cubierta, tenemos información en tiempo real de la información climática, y además montamos sensores térmicos y de humedad para determinar las condiciones de confort que habían dentro de las aulas. Y lo que hicimos fue una ingeniería inversa, es decir, a las simulaciones que normalmente se desarrollan en la parte proyectual, le cargamos una información climática construida por nosotros a partir de la información climática que se va dando al mismo tiempo que íbamos midiendo las condiciones térmicas para ver qué tan
fiables eran las condiciones de confort. Como les comentaba hace un momento, aquí en altura, cerca de la línea ecuatorial, normalmente deberíamos tener condiciones de sobrecalentamiento y ser un clima más bien tropical. Tenemos ciudades como Cuenca, que al estar a 2.500 metros sobre el nivel del mar, no tenemos ni sistemas de calefacción ni refrigeración en las edificaciones. No obstante, hay momentos de frío, sobre todo en esta ciudad. Entonces, tenemos problemas constructivos como las infiltraciones que pueden ver en el costado derecho. Y lo que básicamente nosotros queríamos ver es de esas mañanas muy frías que a veces pasan los estudiantes. ¿Qué pasaría si es que nosotros reducimos los niveles de infiltraciones, que eso es la principal falencia que tenemos en nuestros edificios, que justamente por las buenas condiciones de confort somos un poco descuidados en el momento de realizar las construcciones? Bien, hicimos el modelado y, bueno, utilizando herramientas BIM, interexportaciones, o por ejemplo el EcoDesigner, que es una herramienta que está integrada directamente en el BIM, eh, hicimos las simulaciones reflejando eh, en la medida posible la igualdad entre lo que se simulaba y entre lo que medíamos justamente en las edificaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos en el cuadro de la derecha, en el gráfico de la derecha, justamente los desbalances y eso comparado con la temperatura medida. Entonces, lo que nosotros pudimos determinar es que existe una fiabilidad, pero sí existe un desbalance entre la realidad y lo que me genera el BIM, y más o menos podemos ir detectando, ¿no es cierto?, qué tan fiable es las herramientas. Básicamente lo que determinamos es que tanto el Design Builder como el Eco Designer, que son dos herramientas que se integran al BIM, el momento que nosotros descargábamos, porque a las 7 de la mañana, por ejemplo, se puede ver que la temperatura eh, 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 se reduce consistentemente, ¿no es cierto? En el caso de la vida real, el momento que se abren las aulas acá se da esta reducción muy grande de temperatura. Ese, los dos simuladores sobreestimaban esa reducción por incrementar las infiltraciones en el momento que se abren las aulas, ¿no es cierto? Y el momento que entran los estudiantes en las aulas a partir de las 9 de la mañana, más bien detecta o sobredimensiona la cantidad de carga energética que se da, pero en buenos términos sí van siguiendo un paralelismo tanto las simulaciones como las mediciones internas reales. Sí, se ven desfases de entre 1 y 2 grados centígrados, pero una simulación me permite determinar con margen de error de esa magnitud aproximadamente las condiciones térmicas que se dan de acuerdo a estos dos simuladores. Entonces, básicamente simulamos, vimos, no hicimos solamente de esta aula, sino hicimos de 9 aulas de la facultad. Se observaron resultados parecidos y también después lo que pudimos determinar es que cerrando, o sea, nosotros planteamos unas condiciones de infiltración muy altas, porque es muy difícil realmente en la realidad el poder determinar el nivel de filtración, pero lo que nosotros hicimos es multiplicarle por 3 o por 4 las condiciones o los niveles de filtración que habían en las aulas, y con eso pudimos, en el momento que redujimos a un nivel esperable con carpinterías de buena calidad, que tengan buenos sellamientos y que permitan paso de máximo 4 a 8 litros de aire por hora, pudimos encontrar que realmente la temperatura media se podía incrementar entre 1.37 grados y 2.19 grados centígrados, llegando prácticamente a las condiciones de confort. Entonces, eso es un uso que pudimos dar y pudimos justamente determinar con la herramienta BIM de una manera muy ágil. Otro estudio que realizamos fue la integración fotovoltaica en el mismo complejo bueno, a partir de las demandas y con la disponibilidad geométrica y el tamaño de las placas fotovoltaicas, se pudo determinar que, por ejemplo, el complejo requería 86.6 kilovatios de potencia para alcanzar la neutralidad energética del edificio. Lamentablemente, por restricciones de las redes, porque básicamente lo que hicimos fue primero hacer el anteproyecto, que es la imagen que ustedes están viendo ahí, después realmente implementamos el proyecto. Eh, la empresa de distribución no nos dejó no nos dejó instalar más allá de 67 kilovatios de potencia porque los transformadores de abastecimiento no daban una mayor capacidad.
Entonces hicimos primero el montaje arquitectónico. Lamentablemente, una vez desarrollado el proyecto, hubo un terremoto fuerte cerca de acá y el bloque que está en la parte superior de la pantalla, que en realidad es el bloque sur de la facultad, el bloque está hacia abajo. Eh, Ese bloque quedó inutilizado, pero por otra parte no, tuvimos esa restricción geométrica y tuvimos que incrementar la cantidad de paneles fotovoltaicos en el bloque norte, en el bloque B que se ve en la parte inferior, en el bloque de posgrados que está hacia su derecha. Bien, una vez que montamos, aquí hay un pequeño video justamente de presentación del proyecto que lo voy a poner a correr. Aquí tenemos un sistema fotovoltaico que está instalado para abastecer prácticamente el 90% de la energía que consume la facultad. Son 192 placas fotovoltaicas monocristalinas, las cuales están conectadas a la red, abastecen de energía al complejo de la facultad. Cuando tenemos excedentes, lo vendemos a la red eléctrica y en las noches se compensa el momento que lo adquirimos. Es un sistema que tiene una vida útil de 25 años, que esperamos que durante su vida útil esté abasteciendo desde energía limpia y siendo un prototipo y una muestra para la ciudad de que las propias edificaciones pueden ser una respuesta más que un problema para la energía en las ciudades y en la sociedad. Bien, perdón, si me quedo blanco de nuevo. Bien, entonces, bueno, lo que hicimos básicamente, establecimos el proyecto, bueno, en el video menciono que básicamente alcanza a abastecer el 90% porque conjuntamente con la instalación, si bien originalmente requeríamos 86 kilovatios de potencia, prácticamente 87, y nos dejaron instalar solamente 67, también se cambiaron todas las luminarias y el momento que se hizo el proyecto integral de la integración fotovoltaica, más el cambio a luminarias LED y eficientes, en vez de llegar a abastecer un 80%, 75%, que era lo que estimábamos el momento que se pudo realmente montar el sistema y solamente en los dos bloques, porque el otro bloque, justamente por este sismo, se nos imposibilitó el poder integrarlo ahí, logramos abastecer hasta el 90% más o menos, es lo que tenemos en este momento de generación frente a la demanda del complejo de la facultad. Bien, por último, vamos a hablar de lo que les comenté hace un momento, que son las powerhouse, que es básicamente el alcanzar la neutralidad energética de las edificaciones durante su vida útil. Este es un concepto noruego que se desarrolla a partir del 2018, es muy nuevo, tiene 6 años de desarrollado y es conceptuado por el estudio Esmojeta de Noruega. ¿Qué propone el estudio Esmojeta? Justamente hacer una edificación con elevada eficiencia energética, con integración de energías renovables y lograr que en teoría una edificación pueda alcanzar esa neutralidad energética en 60 años. ¿Sí? Ahora, claro, para ellos el poder lograr que una edificación genere la energía y excedentes energéticos resulta muy complicado, sobre todo por los inviernos. En los inviernos las demandas energéticas son muy altas, por ejemplo, los niveles de filtración, de niveles de radiación son muy bajos y eso supone que las demandas y la tecnología requerida y la construcción con bajo impacto se vuelva muy complejo en conjunto alcanzar en tiempo corto la neutralidad energética. Y claro, por ejemplo, ahí podemos ver estas edificaciones y complejos con fotovoltaicos, vidrio cámara, vidrio triple, tienen además sistemas de calefacción apoyados por geotermia, por ejemplo, ¿no es cierto? Son una serie de sistemas que pueden resultar incluso muy costosas, entonces ahí vamos quizás en contradicción con el tema de la sostenibilidad, que no llegan a ser rentables. Sin embargo, para desarrollar este tipo de edificaciones sustanciales, herramientas BIM, porque si no conocemos, por ejemplo, con antelación, las demandas de energía o la capacidad geométrica para instalar fotovoltaicos o los volúmenes y a ello cargarle la energía contenida de sus materiales de una manera automatizada y ágil, sería imposible desarrollar este concepto.
Las herramientas son sustanciales para poder alcanzar este tipo de edificaciones. En una experiencia local, nosotros lo que hicimos fue traer este concepto al clima ecuatorial andino, ¿no es cierto? Nuestro excelente clima que nos permite tener edificaciones con buenos grados de confort y sin exigencias complejas en la construcción. Y básicamente lo que hicimos es desarrollar un prototipo, una vivienda, a partir de materiales vernaculares como por ejemplo la tierra y el tapial, y orientarla adecuadamente por las condiciones de la tierra, ¿no es cierto? Es un material que tiene buena inercia térmica y eso permite que una edificación construida con este tipo de materiales, el momento que con la sola ocupación de la vivienda, las ganancias internas y una buena orientación, eh, eso hace factible que la edificación en cuanto a demandas para calefacción, que es lo que podríamos tener acá en Cuenca, se reduzca a cero, ¿sí? Pero con seguridad, sin que las personas pasen frío. Y además, desarrollamos unas cubiertas diáfanas para maximizar la captación de energía solar. Lo que nosotros pudimos encontrar en este prototipo es que en vez de requerir 60 años, como requieren en Noruega, acá con una edificación vernacular con materiales de bajo impacto, calculamos que este estándar se puede alcanzar en solamente 8 años. ¿Sí? Entonces, son posibilidades y estrategias de diseño que se pueden desarrollar en un estudio de arquitectura solamente en el momento que podemos cuantificar, medir y simular y además cuantificar la cantidad y volúmenes de materiales, incluyendo datos, ojalá locales, de energía contenida, podemos hacer ese balance. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Esteban Felipe Salamea. Muy completa, muy extensa y bastante importante los conceptos que manejó en su presentación. Bueno, pues continuaremos ahora con el maestro en ingeniería Rafael Fonseca Zárate, quien nos dará su visión desde Colombia. Adelante, ingeniero. Ya está entrando su presentación. Ya se ve, nada más hay que poner en pantalla completa. Listo, perfecto. Ya se ve muy bien. Adelante. Gracias. Lo único malo es que no veo a nadie, pero bueno, muchos saludos. Guillermo, gracias por invitarme, gracias a la Academia Panamericana, gracias también a Esteban que me permite introducir uno de los puntos que quería tocar más adelante. Esta investigación rápida que hicimos con el ingeniero Alejandro Sánchez tendía a responder una pregunta que me hizo Guillermo, que era cómo está el estado de la implementación de BIM en Colombia y cómo estamos con respecto a la dimensión sexta de sostenibilidad. Y vamos a enfocarnos entonces en una introducción rápida y podernos llegar rápido al tema de retos y oportunidades. Debo decir esto porque en la presentación figuraba que yo era de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, soy socio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pero no vengo a hablar en representación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Perdón que deba hacer esta aclaración. Gracias a todos. Muy bien, voy a arrancar con algo que probablemente no sea muy necesario en esta audiencia, porque todos aquí sabemos de qué se trata BIM. Sin embargo, más adelante voy a tratar de unir este punto con algo que me parece que es muy importante, y es que en una disquisición, si podemos decirle así, de para dónde va el mundo y por qué nosotros tenemos que colaborar con los temas sostenibles en todo sentido, todo este movimiento que se arma no solamente a través del uso de herramientas como BIM, sino con todo lo que hemos visto nosotros con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, todo empieza a volverse
de alguna manera un solo ambiente en el cual debamos hacer todo el tiempo todas las interacciones necesarias para lograr que la humanidad camine hacia allá. El hecho de tener una herramienta tan poderosa como BIM nos ayuda a ese propósito y por eso lo traje aquí a colación rápidamente. Tenemos una generalizada, de alguna manera todavía generalizada, idea de que estamos hablando de unas herramientas y no de una metodología. Entonces quería volver a poner sobre la mesa que estamos hablando es de una metodología colaborativa que integra procesos digitales, que eso es lo que nos interesa para planificar, diseñar y operar proyectos. Aquí viene algo que me parece importante traer a colación y voy a poner como ejemplo la conferencia anterior. El doctor Esteban nos trae una visión científica del uso de herramientas BIM y quiero señalar eso como una parte muy importante y no es el usuario normal de unas herramientas de computación, ni es tampoco el usuario con mentalidad de consultor que le hacen un encargo y él devuelve un producto al encargo a la medida. Aquí necesitamos siempre la mente científica porque de eso se trata. Con mayor poder que tenemos para hacer simulaciones y para crear ambientes virtuales en los cuales podamos trabajar, lo adecuado y la oportunidad enorme que tenemos es que mantengamos siempre la mente científica para buscar nuevos materiales, para buscar mejores ángulos, mejores distribuciones entre la ventanería y la orientación al sol, etcétera. Todo lo que pueda confluir allí, pero que solamente una mente científica la optimiza. Entonces, ese es un primer llamado muy interesante. Tenemos aquí básicamente el modelado con 3 dimensiones y las dimensiones adicionales que les estamos dando y ya lo mencionaron, la gestión del ciclo de vida desde su concepción hasta su demolición y reutilización de esas estructuras. Todo esto nos lleva a una realidad económica muy importante que tenemos siempre que tener en cuenta, que es que pues estas herramientas ayudan a mejorar, ayudan a optimizar y deben derivar en una reducción de costos, en eficiencias de tiempo y en mayor sostenibilidad, que es lo que estamos buscando. Ahora, nosotros realmente en nuestros países estamos utilizando este potencial, todavía no, y lo triste sería que teniendo esta enorme potencialidad en nuestras manos, en donde no hay una ventaja comparativa de otros países, a no ser que hayan empezado antes, pero no hay una ventaja comparativa porque no podamos acceder muy bien a la tecnología, a la metodología la dominamos, entonces tendríamos unas oportunidades muy grandes al respecto. Solamente para dejarles de alguna forma una referencia que ustedes puedan citar en algún momento para enseñar a la gente el concepto detrás del uso de las herramientas como metodología más que como herramientas solamente. Hace unos 4 años escribí un artículo después de una investigación al respecto, también de cómo estaba la situación de implementación en el país, y es un artículo que dice, deberíamos apuntar a ser los proveedores de los tecnotrabajadores del mundo. Hace un cuestionamiento ahí muy interesante porque definitivamente sí tenemos una oportunidad ahí muy importante. En esa investigación llegábamos a la conclusión que todavía pues estábamos en una implementación incipiente, pero que teníamos una enorme oportunidad porque tenemos el talento necesario como para ser los proveedores del mundo. En esa investigación también, y para rematar esta parte, se registraba en la década anterior, y hace el sentido de todo lo que trabajamos al respecto,
se registraba en Gran Bretaña, que era el que había arrancado con esta senda interesantísima de uso de tecnología en la construcción, se reportaban del orden de 18% a 20% de ahorros en costos totales de la construcción solamente por el hecho de utilizar unas herramientas colaborativas como estas. Así es de que la justificación es apenas enorme. Cuando ya nos entramos a la dimensión de la sostenibilidad, solamente un recuento también aquí. Estamos hablando de optimización energética. Tuvimos una conferencia espléndida ahorita aplicada, de una investigación aplicada, cómo se vuelve esto una realidad. Qué interesante. Entonces, simulaciones, estamos hablando de calor, de ventilación, de iluminación, y de aire acondicionado también en los climas que así lo necesiten, y las posibilidades que tenemos de insolar las edificaciones para poder maximizar esa eficiencia energética. Esto va mucho más allá, como vemos nosotros, de simplemente las primeras tres dimensiones y la cuarta, y vamos a un punto en el cual donde se cristaliza realmente la oportunidad, es que cuando estamos hablando de simulaciones, mantengamos lo que decía al principio, el enfoque del científico, que es el enfoque de alguien que quiere realmente optimizar lo que está sucediendo allí y lo que va a suceder durante la operación. Así es de que digamos, el campo es absolutamente enorme, y las posibilidades que tenemos son todas aquí y ahora. No necesitamos irnos a Alemania ni necesitamos irnos a ningún lado diferente a nuestra propia tierra para poder llevar a cabo estas optimizaciones y obtener unos beneficios espectaculares. También tenemos el impacto ambiental, análisis de huella de carbono, el ciclo de vida, que ya lo mencionamos, y las certificaciones ambientales que se están volviendo cada vez más interesantes. En uno de los datos que pudimos registrar es que, pese a que no tenemos un avance muy grande, tenemos los datos que trajimos aquí, son datos del año pasado, del BIM Forum de Colombia y Camacol. Camacol es uno de los gremios más importantes en este sector, dedicado básicamente a la construcción de vivienda. Entonces, tenemos unos datos, pues de alguna forma son buenos datos, pero todavía estamos en una labor incipiente se podría decir así, de implementación, por cuanto en el sector público tenemos una estrategia nacional lanzada en el 2020 que va hasta el 2026. Se supone que en el 2026 vamos a ser capaces de tener en todas las entidades del orden nacional que construyen, que tienen que ver con procesos constructivos, vamos a tener las herramientas BIM completamente instaladas. Uno pensaría que con el 17% registrado de avance al año pasado, pues de alguna forma podemos estar aún con algunas complicaciones que las vamos a ver allí adelante. Sin embargo, hay proyectos emblemáticos. Entonces, por ejemplo, el aeropuerto El Dorado ya fue llevado a cabo con una full utilización de la tecnología, y con unas ventajas pues superlativas. El sector privado va mucho mejor. El sector privado arrancó antes con Camacol, como les contaba, el gremio de los constructores adelante, y el Ministerio de Vivienda, y ellos ya el año pasado estábamos registrando que el 49% de las empresas constructoras ya estaban utilizando BIM, principalmente en diseño y planificación, y aquí hay un pero que tenemos, que todavía no estamos yendo hasta el punto en donde estamos utilizando la plataforma para poder registrar los avances en la construcción, y lo que está sucediendo durante ese lapso
tan importante dentro del ciclo de vida del proyecto, porque de allí van a salir no solamente una gran cantidad de información que debe utilizarse para las épocas de operación y mantenimiento de las estructuras y de las edificaciones, sino además de eso para todo lo que tiene que ver al final del ciclo de vida, para ver cómo vamos a deconstruir esas construcciones. Allí hay una necesidad enorme porque se nota en los conflictos que existen a diario en pequeñas y grandes construcciones en las que todavía hay periodos de más de 5 años en los cuales aún el constructor no le ha logrado entregar completamente la edificación a los habitantes y a quienes representan los habitantes, como normalmente son las juntas de acción comunal del edificio o algún representante de la copropiedad, como se le conoce aquí en la ciudad de Bogotá. Así es de que ahí tenemos todavía mucho por avanzar, todavía hay... es una lástima decirlo, pero todavía no hay una implementación que uno pueda decir que vaya avanzando, pese a que en el registro que tenemos de ese mismo informe, nosotros estamos en Colombia en un tercer lugar después de los avances de Brasil y Chile. Sin embargo, pues definitivamente pues todavía nos falta mucho. En el tema de los edificios con certificaciones, que fue como introduje este tema, ayer precisamente registré una información muy interesante de una cámara que existe aquí, la Cámara de las Construcciones Sostenibles, que hablan de 300 edificios certificados ya en la ciudad de Bogotá. Y eso es interesante, no necesariamente porque implique que hubo una utilización de la metodología BIM, pero sí es el ambiente general de trabajo, como el ecosistema que necesitamos crear para que se vuelva una necesidad muy importante de que todas las nuevas construcciones vayan a parar en una certificación LEED o en una certificación EDGE o ACASA o la certificación que corresponda, pero que se haga todavía más necesario tener una metodología durante todo el ciclo de vida del proyecto para que pueda llegarse a ese tipo de certificaciones. Así es de que eso definitivamente es algo interesante de aquí para adelante. ¿Qué desafíos y oportunidades tenemos? En 6D prácticamente no vimos ningún registro todavía de utilización en las empresas constructoras, así es de que nos falta un camino por recorrer. Posiblemente estas 4 puedan ser los motivos por los cuales tenemos alguna problemática allí. Una baja adopción de la 6D, evidentemente, que puede ser, entre otras cosas, debido a falta de capacitación, falta de espíritu científico para buscar las soluciones necesarias que permitan acercarse a un óptimo energético, un óptimo en costos, un óptimo también, incluso devolviéndome a las dimensiones anteriores, un óptimo en los tiempos de construcción, en los costos de construcción, muy importante. Tenemos otro de los motivos por los cuales normalmente se quejan las empresas constructoras, es que además de la capacitación que va a costar una inversión importante, están también los altos costos de la tecnología, lo cual de todas maneras de alguna forma amerita que hagamos unos procesos de comprensión sobre el uso de la tecnología siempre en nuestro trabajo diario, en nuestro trabajo profesional e incluso hasta en la vida diaria. Y es que todavía solemos decir que la tecnología es costosa y que por eso no podemos acceder a ella, cuando de pronto lo que está pasando es que no estamos haciendo bien las cuentas, porque si la tecnología pese a ser costosa, nos sale cara,
y utilizo el término cara diferente a costosa, que quiere decir que no nos está aportando más beneficios que lo que nos está costando la inversión, quiere decir que estamos equivocados en el planteamiento o en la tecnología o en la selección que hicimos. Pero estas tecnologías han demostrado en el mundo entero que producen unos resultados superlativos, así es de que creo que estamos haciendo mal las cuentas y nos va a tocar hacer unas jornadas muy importantes para reaprender la forma de usar estas metodologías con estas tecnologías para que produzcan los resultados necesarios. Y fuera de eso, pues todavía tenemos una no muy clara si se quiere, reglamentación en torno a certificaciones que hay en el mercado. Así es de que vamos a tener que ponernos de acuerdo de eso tarde o temprano. Y aquí una reflexión, Guillermo me preguntaba de algunas preguntas para reflexión, yo no alcancé a mandárselas, pero esta es una de las que te propongo en forma muy importante, Guillermo, que es ¿cómo hacemos para que BIM, lejos de ser una herramienta tecnológica, más bien nos represente el camino hacia una revolución ética en torno a la sostenibilidad, que creo que es un tema bien importante para todos nosotros? Y permitámonos en un momento dado pensar en cómo va el futuro, qué va a pasar hacia adelante y qué no hemos imaginado. Yo me atreví a hacer algunas previsiones aquí, como por ejemplo la regeneración ambiental, que es cómo vamos a utilizar BIM para restaurar ciudades enteras, ecosistemas, suelos, etcétera, territorios completos, porque hasta allá vamos a llegar con toda seguridad y va a ser algo sumamente interesante, desafiante al máximo. Todo el tema de ciudades inteligentes con la planificación integrada de todo, con los gemelos digitales, pues esto va a ser, ya está siendo de alguna manera una cosa fantástica, pero va a llegar a unos niveles muy impresionantes que creo que todavía no alcanzamos a imaginarnos bien. Y también en ese sentido de usar nuestra aproximación al trabajo siempre desde el punto de vista científico, entonces todo el tema de materiales regenerativos va a ser algo muy, muy importante para ver cómo vamos a regenerar los entornos. Ahí una pregunta que tenemos que hacernos es si estamos listos para este cambio y liderar este cambio, vamos a seguir adaptándonos a las tendencias con un rezago de una década o 2 décadas o algo de ese estilo. Ahora, las últimas preguntas que yo haría más para incentivarnos a todos a reflexionar, a pensar y si es necesario aquí debatir, es cómo hacemos para entender que tenemos esto lo estoy hablando a nivel mundial, y por los resultados mundiales, ¿cómo hacemos para tener una conciencia de esa responsabilidad colectiva? Sostenibilidad no es una dimensión de BIM, ni mucho menos, sino es un compromiso ético que debería tener cada humano sobre la Tierra. Así es de que tenemos un trabajo ahí enorme por hacer. El llamado a la acción que tenemos que hacer es que para empezar a participar nosotros, los que tenemos algo que ver con esto, en ese compromiso ético deberíamos rápido forzar, empujar, de alguna manera lograr la adopción de la sexta dimensión en todos los proyectos como un estándar mínimo, no como una cosa, digamos, que lo estemos viendo como algo suntuario o algo excepcional, ¿no? Debería ser la norma para nosotros. Y es necesaria una visión compartida entre todos los que tengamos que ver con esto, es decir, unir fuerzas entre todos interdisciplinariamente para poder llegar al objetivo superior, que es la sostenibilidad, no la capa 6, no la dimensión 6 del BIM, ni la herramienta BIM, ni el uso de la herramienta BIM, sino la sostenibilidad para la población humana. Muchas gracias a todos. Hasta aquí llega mi presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro en ingeniería Rafael Fonseca Zárate desde Colombia. Y bueno, pues
Vamos a ver, vamos preguntándonos. Obviamente, pues hemos hablado ampliamente, tanto el doctor Zalamea como el maestro Fonseca, pues el concepto general de el BIM en la sostenibilidad, el famoso 6D, en donde, bueno, pues esta visión en donde pues quisiéramos asomarnos a la ventana tanto de lo que se está haciendo en Ecuador como lo que se está haciendo en Colombia de forma real, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que todo parte, ¿no? Pues entre otros, ¿verdad? De, como lo dijo el doctor Zalamea, pues un desarrollo de un estudio de confort, ¿no? Y claro, sus niveles adecuados, ¿no? Para su operación, así como el impacto de los materiales. Qué importante es que nosotros ¡veamos en nuestros diferentes países ello, así como obviamente pues meterlos a simulaciones técnicas, como puede ser la iluminación, y claro, técnicamente hablando, ¿no? Esas simulaciones, en donde, bueno, pues se señalaron algunos de los, tecnologías que tenemos a disposición, así como, pues, la búsqueda de recuperar, ¿no? Y esto, bueno, pues esto nos lleva a una labor exigente, ¿no? Y compleja, ¿no? Que es necesario analizar, ¿no? Desde un contexto, pues, mundial, ¿no? Ha llamado poderosamente la atención dos grandes ejemplos en el Ecuador, el aeropuerto de las Islas Galápagos, así como en este caso, ¿verdad? En Colombia, el aeropuerto El Dorado, ¿no? Entonces, un poquito el revisar y el analizar, pues estos retos que estamos ahorita viendo, tanto en el Ecuador, eh, pues como en Colombia, ¿no? No sé, ¿qué nos pueden platicar? Empezamos con usted, doctor Zalamea. Adelante, por favor. Bien, a ver, de todos estos trabajos y a veces consultorías que he desarrollado en el ámbito de la energía en edificaciones, algo a ver, Ecuador es un país que tiene muchos microclimas y por ejemplo, si bien en mi ciudad, como les comentaba, no existe demandas de calefacción y refrigeración, pero por ejemplo en Galápagos es una zona mucho más tropical, entonces, por ejemplo, en esas circunstancias pueden o se dan efectos como el sobrecalentamiento cotidiano. Entonces, bajo estas circunstancias en nuestro país, o sea, para la simulación de temas de confort se vuelve mucho más sustancial porque uno puede ahí, por ejemplo, determinar, a ver, cuando uno tiene unas demandas de calefacción y refrigeración importantes por condiciones climáticas, las demandas de energía, si es que no se controlan, si es que no se controlan o no se prevén y no se simulan, los costos pueden ser muy altos. Entonces, bajo esas circunstancias, el poder desarrollar simulaciones y prever todas esas alternativas y posibles mejoras se vuelve mucho más importantes que realizarlas, por ejemplo, en el clima de Cuenca. Eh, y yo creo que en eso un arquitecto debe ser muy perceptivo, ¿no? O sea, recomendarle al cliente, bueno, estamos haciendo una edificación en una condición climática que puede implicar que los gastos en energía puedan ser muy altos. Y bueno, Galápagos también hay temas ambientales que son, digamos, muy importantes. Incluso eso, para mi modo de ver, ni siquiera se puede mencionar en dinero, sino ya es un tema ético, ¿no es cierto? Entonces, eh, se vuelve mucho más prioritario el tema de las simulaciones, ¿no es cierto? Y además se vuelve mucho más rentable también porque si es que yo puedo prever todas esas demandas y practicar las mejores necesarias en las etapas tempranas de diseño, ¿no es cierto? Es mucho más fácil resolver el inicio del abordaje del diseño que tratar de una vez concluido el diseño, empezar a prever qué estrategias pasivas puedo ya en un diseño que está prácticamente listo involucrar, o peor aún, ponerme
allá instalar los sistemas solamente con una baja demanda cuando la demanda ya por errores de diseño es muy alta, ¿no es cierto? Al mismo tiempo puedo definir materiales con mejores condiciones de aislamiento, con mejores materiales de inercia térmica, que la herramienta me puede ir mejorando o arrojándome resultados en el momento que voy diseñando y tomando decisiones, y me va entregando información que después se va a traducir que la edificación funcione de una mejor manera definitivamente. Muchísimas gracias. Y bueno, Colombia, ¿qué nos puede platicar el maestro Zárate al respecto? Fonseca, Sara. Sí, Fonseca Zárate, no perdón. te preocupes, Guillermo. Ahorita me acordé de un gran amigo, que llevaba tu segundo apellido, que ya, nos dejó, pero Ah, dejó huella acá en México. Te hablo del ingeniero Luis Zárate Rocha, bueno. gran amigo. Ya después te platicaré de él. Bueno, Mi no, estimado me place mucho que lo hayas Rafael. confundido, pero con cariño, Ah, así es de que eso ah, está no, bien. sí, sí. Muy bien. Bueno, quería no, digamos, no responderte literalmente la pregunta, sino ampliarme un poquito, porque es que me parece que tenemos unas oportunidades enormes. Entonces, si tú me permites, voy a enfocarme por ahí. Yo, por ejemplo, yo vivo fascinado cuando veo un ejemplo como el que puso Esteban sobre su proyecto de la casa hecha con materiales de la tierra y con la autosuficiencia energética. Entonces, pues de eso nos debemos llenar en nuestro subcontinente, Guillermo, de una forma impresionante. Debemos llenarnos de esos proyectos. Cuando yo decía que no teníamos que ir a otras latitudes a buscar la tecnología y a buscar el talento, nosotros lo tenemos aquí y tenemos estas herramientas que ya las podemos adquirir y que podemos sacarles el máximo de oportunidad para hacer optimizaciones permanentes. Ese bajar de 60 años, si estoy bien, Esteban, 60 a 8.2 años, la recuperación energética, pues es una maravilla, eso es lo que necesitamos y eso lo podemos hacer aquí y no necesitamos que nadie nos lo traiga de ninguna otra manera. Nuestros científicos deberían estar al frente de todos esos movimientos. Y voy a insistir, Guillermo, en algo que he tocado varias veces aquí, porque creo que tenemos la demostración clarísima de los resultados que eso puede arrojar. Y es que no tengamos un trabajo que sea un trabajo sistemático, que sea de consultor, que sea de constructor, etcétera, sin que haya un componente científico. Creo que como nunca antes vamos a poder integrar a las universidades, a la academia, con su conocimiento científico para que realmente produzcamos unas cosas optimizadas en el mundo real y que nos apunte a una mejor sostenibilidad de la Tierra. Creo que ese es el mensaje de fondo que yo tendría, Guillermo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya hablamos del top, ¿no? Hablemos un poco de el Ecuador y de Colombia, más aterrizado a la realidad promedio, ¿verdad? En nuestras diferentes ciudades de esos dos grandes países hermanos. Queda claro que, bueno, pues ya se señaló y se habló mucho sobre, pues, el llevar a todo esto hacia la vivienda, ¿no? Pero en general, pues pues es la vivienda y muchos otros usos, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor Salamea, en Ecuador, digamos, irnos ya en la búsqueda de la aplicación y utilización del BIM en el Ecuador? O sea, le entiendo la pregunta en el uso cotidiano de la herramienta Sí, para diseñar irnos, casas. no, no hablemos, por ejemplo, de grandes obras como las que hemos señalado, sino pues ya pues en la cotidianeidad, ¿no? De nuestros diseñadores y constructores y operadores
que Ujú. ya sea un hecho en el Ecuador? Sí, bueno, a ver, yo creo que uno de las barreras grandes que implementa BIM para que se masifique, aunque se ha masificado muchísimo, pero para que, no, yo diría que está masificado, pero para su correcta utilización, es decir, utilizarla a fondo y realmente crear los modelos completos, ¿sí? Integrando todas las ingenierías, es justamente un costo inicial en el proceso de diseño que muchas personas, el momento que nos contratan a los arquitectos, no conocen. Es decir, una herramienta BIM permite mm, desde todo punto de vista, reducir los imprevistos y eso a la larga implica ahorros grandes en temas económicos y de tiempo, que también se traduce en dinero, ¿cierto? Eh, pero el desarrollar un modelo completo BIM exige mucho más trabajo para un consultor arquitecto, para un trabajo de una vivienda típica. Entonces, eh, lo que veo que enfrentan muchos arquitectos que utilizan bien la herramienta es justamente el demostrar a sus clientes que esos honorarios extras por realizar correctamente el modelado y integrado todas las ingenierías, que es un costo inicial mayor frente a un diseño no profundo que se puede desarrollar de una manera mucho más rápida en un dibujo en CAD nada más, ¿no es cierto? Digamos que mi modo o sea, mi pensamiento es cómo lograr que las personas, que el usuario común que no entiende de arquitectura y que está poco familiarizado con la arquitectura y con los estudios de arquitectura, vean esas ventajas. Y completamente, por ejemplo, en el tema de energía, o sea, uno para realizar una simulación energética también requiere, dentro de todos los estudios de ingeniería que se integran al BIM, un costo adicional, ¿no es cierto? Entonces, eh, que justamente el usuario, ¿no es cierto? Que a la final el dueño de esa nueva vivienda que va a tener que pagar esas horas de trabajo adicional, eh, que reconozca que no es un gasto innecesario, ¿sí? Sino que, que vea la potencialidad que tiene para justamente lograr que su edificación sea más confortable, que muchas veces es una condición que no solamente se refleja en costos, sino en la calidad de vida. Entonces, esa es mi percepción y yo creo que es algo que tenemos que desarrollar y tratar de más bien fomentar en la arquitectura y dejar un poco el canibalismo profesional de que simplemente yo trabajo menos y bajo así mis costos y por eso eh, hago lo mínimo necesario en el proceso de diseño. Eso es como yo lo veo y qué es lo que está sucediendo concretamente aquí y bueno, no sé si lo mismo pasa en Colombia y en México, pero es una barrera importante que tenemos acá. Muchísimas gracias. Y en Colombia, maestro Fonseca. Yo te había anticipado ya algunas cifras de eso, ¿no? Pero de todas maneras recordémoslas y pongamos algunos otros daticos. Aquí tenemos unas iniciativas que están andando. Tenemos un movimiento muy interesante que es el BIM Forum, que entre otras cosas voy a conectarlos con la iniciativa de BIM que ustedes tienen y ojalá lo hiciéramos en todos los países para ayudarnos. Nosotros tenemos vivienda e infraestructura, pero como contaba en el sector público, tenemos más o menos un avance, según las cifras que vimos del año pasado, del 17%, o sea que todavía estamos en el esfuerzo de eso. Sin embargo, hay entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, que ya tiene el 100% de sus nuevos proyectos desde el 2023 ya con herramientas BIM, lo cual pues caramba, lo llena uno de esperanza porque esas cosas funcionan. Mientras que en el sector privado, que tenemos el 49% era el registro de las empresas de constructoras formales que están haciendo sus proyectos con BIM para el año 2023. Sin embargo, a este momento, a la fecha, no tenemos reporte de alguna curaduría urbana, o sea,
donde llevan sus proyectos las constructoras para poder hacer, obtener la licencia de construcción. No tenemos todavía reporte de alguna que esté ya exigiendo que venga todo establecido en BIM. Por el otro lado, también anotaba que lástima, pero que aunque el avance sea así, de todas maneras estamos en las fases de diseño y planeación y no construcción y las demás. Entonces, quiere decir que tenemos todavía un trabajo por hacer muy grande al respecto. Así es de que creo yo que esto se nos viene grande, se nos viene muy grande. Creo que vamos a tener muy buen trabajo en esto. Cada vez más se ve a arquitectos e ingenieros preocupados por los diseños bioclimáticos, el análisis de fachadas, los espacios y los materiales y la ventilación, que eso pues hace muy poco tiempo no era un tema sino para una élite, si se puede decir así, que va siempre muy adelante. Así es de que, Guillermo, vamos y vamos con paso interesante, pero deberíamos ir más rápido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues definitivamente estas dos visiones, tanto del Ecuador como de Colombia, evidentemente nos llevan a la búsqueda, obviamente, de las oportunidades BIM, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese contexto, aquí una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es la visión que tienen los próximos años para la transformación de la industria de la construcción hacia soluciones sustentables en los países en donde nos encontramos latinoamericanos? Eh, Adelante, doctor Zalamea. En este caso concreto, por ejemplo, quizás ustedes escucharon no solamente desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero directamente relacionado con la sostenibilidad, el Ecuador enfrenta un problema energético muy grande. Pasamos por cortes de electricidad de 4 o 5 horas hasta un par de semanas. Ahora estamos llegamos a tener algunos días cortes de 8 horas al día y ahora estamos con cortes de 2 horas al día y dependemos si llueve más o menos. Entonces, son distintas aristas, no solamente es el impacto ambiental, es una necesidad. O sea, el consumo de mi ámbito concretamente, ¿no? De la energía, el consumo de energía crece exponencialmente, crece a una velocidad increíble. La inteligencia artificial absorbe un montón de energía. Se escucha que no se sabe cómo en el mundo está realmente afectando este crecimiento económico. El transporte eléctrico está creciendo brutalmente y ojalá se electrifique el transporte porque ya la atmósfera ya no da más con gases de efecto invernadero, pero eso exige muchísimo para la supervivencia humana, el lograr que las edificaciones no por un esnovismo, no por, por simplemente certificar mi edificación que sea más verde o que tenga un menor impacto. Este dato es simplemente una necesidad. Si es que no, como comentaba desde el principio, el modo tradicional de enfocar el tema de las políticas macroestatales, y eso se aplica a la arquitectura, o sea, que el Estado se encargue de hacer que todas las edificaciones se abastezcan y que existan los recursos, ese es un modelo obsoleto. Este rato realmente tenemos que pensar en el micro de la acción local que dicen tantos lugares, el nuevo paradigma de sostenibilidad. Cada persona trabajando por ser sostenible, cada edificación desarrollándose para ser sostenible, es el único modo. Y claro, no es para dónde va la sostenibilidad, si es que se va a considerar o no. Este rato estamos en un punto de que se considera o se considera, no hay otra alternativa desde mi punto de vista. Muchas gracias. Maestro Fonseca. Muy bien. Yo quisiera puntualizar en unas pocas cosas. La primera es que el futuro sí o sí es digital y ya lo estamos viendo.
pero va a ser intensamente digital, por decirlo de alguna otra manera. El futuro también, en un segundo punto muy clave, es optimizado. Optimizado en uso de recursos, en uso de energía, en uso de todo, absolutamente todo lo que implica una huella del ser humano sobre la Tierra. Esas dos cosas nos llevan a el camino de la sostenibilidad. Y para de alguna manera, una forma práctica también que vamos a ver en el futuro cada vez más intenso, es que voy a decirlo de alguna forma que puede ser coloquial, pero que creo que lo dice bien, el futuro es certificado. Nosotros ahora en esta nueva economía que tenemos desde hace por lo menos unas 2 décadas para acá, todo es certificado. Entonces lo que vamos a ver es que para que nosotros realmente podamos significar que estamos en el camino de la optimización y de la sostenibilidad, vamos a estar certificados en todo el tiempo. Las edificaciones, los vehículos, todo el consumo que tengamos para poder demostrar de alguna forma que ponemos nuestro grano de arena a partir de menores consumos, pero no solamente menores consumos porque hicimos un esfuerzo o porque nos pusieron un esfuerzo, como en el caso que estaba contando Esteban en el Ecuador, que lamento mucho la situación, es que estamos racionalizando los consumos y esa es la forma de poderlo demostrar. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias por sus respuestas a ambos. Y bueno, pues todo esto evidentemente arranca desde la academia, desde los gremios, como es ¿no? Del BIM Task Group México y sus filiales en Ecuador y Colombia. Queda claro que, bueno, pues no importando el nombre y el apellido, finalmente estamos impulsando, ¿no? Pues esto que es el BIM, ¿no? Y todo esto, bueno, buscamos que sea aterrizado, ¿verdad? En nuestros diferentes gobiernos, en normas, reglamentos, estándares y leyes. ¿Cómo vamos en ese sentido en el Ecuador, doctor Zalamea? Bueno, yo diría que acá, eh, si bien tenemos una normativa ecuatoriana de la construcción y todo, digamos que no obligatoria, y por ende, a pesar de que existen muchos lineamientos y existen, por ejemplo, la posibilidad en nuestro municipio, aquí en Cuenca concretamente, que es el caso que conozco, existe la posibilidad y la apertura y se están recetando y se pide como una manera de introducción en los proyectos en formato BIM, ¿no es cierto? No es una exigencia. Es decir, es voluntario y en realidad no sé qué proporción de proyectos se esté entregando actualmente en formato BIM. Entonces, si bien se busca impulsar eh, a modo de reglamento o de regulación, regulación, ¿cuál sería la palabra? Obligatoria, yo creo que estamos todavía lejos para alcanzar esas exigencias que yo creo que en un momento dado se darán, pero en mi modo de ver todavía no estamos cerca. Muchas gracias. ¿Y en Colombia? Nuestro caso no es que sea mucho más lejos, no. Sin embargo, hemos tenido ya unos avances adicionales, no solamente en los propósitos y en esto que decíamos, digamos, los objetivos que teníamos de la ruta del 2020 al 2026 y cosas de ese estilo, pero tenemos, por ejemplo, en el sector público, tenemos ya un decreto del Ministerio de Transporte que pone un poco de orden a los estándares que hay que tener en esto para que podamos hablar el mismo idioma entre todos. Todavía no tenemos eso y nos hace falta, en el sector privado también muchísimo, nos hace falta que tengamos ese idioma común para poder saber de qué estamos hablando exactamente. No solamente decir que estamos haciendo una aplicación de herramientas, sino que cuál es el grado de aplicación de las herramientas, para qué y por qué, y cuáles son los resultados y cuáles son
lo que se puede esperar de esa aplicación. Yo creo que todavía la sensación que tenemos es que nos hace falta mucho camino también en todo el tema de normalización y de ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Muchísimas gracias. Y bueno, pues finalmente les agradeceré a ambos un mensaje final, ¿no? De este panel BIM en la sostenibilidad, retos y oportunidades. Adelante, doctor Zalamea. Bien, bueno, el mensaje es, o sea, siempre desde el área de la profesión es tratar, más allá de los usos de las herramientas o no, buscar hacer una arquitectura ética, una arquitectura que sea acorde a nuestra realidad latinoamericana, a nuestra realidad climática, a nuestra realidad material, buscar que los resultados sean siempre buenos. Sin duda, estas herramientas, este avance tecnológico que tenemos nos permite eso y nos exige un esfuerzo adicional. Entonces, eh, verlo como, como ya una responsabilidad profesional, el tratar de desarrollar los productos de arquitectura que hagamos de la manera más profesional posible y más profesional no solamente frente a nuestros clientes, sino frente al planeta entero. Y para eso el tratar de meter un esfuerzo y tratar de desarrollar los proyectos completos, proyectos ajustados, proyectos que sean correctamente presupuestados, que busquen el reducir los desperdicios y que además, si es que se puede lograr edificaciones que sean autosuficientes y de bajo impacto, eso va a llevar a que nuestra profesión sea más reconocida y que los arquitectos eh, tengamos también, seamos observados de mejor manera por la sociedad y no muchas veces como simplemente una salida y solamente la necesidad de una firma de un proyecto. Yo creo que es la labor de cada uno de nosotros, diseñadores, constructores, es tratar de realizar el mejor trabajo posible y para eso tenemos que realizar proyectos buenos y completos. Muchísimas gracias. Maestro Fonseca. Gracias. Yo voy a enfocar mi respuesta en una sola palabra: oportunidad. Yo lo que visualizo y lo que me gustaría transmitirle a las generaciones nuevas de arquitectos, ingenieros y profesionales que tienen que ver con esto es que BIM es una oportunidad. Es una oportunidad para todos nosotros, por lo que ya hemos dicho: menores costos, oportunidad de tener menores costos. Eso quiere decir oportunidad para elevar el bienestar de la población de alguna manera, precisamente por esos mejores costos, oportunidad para bajar los costos energéticos, oportunidad para causar un menor daño a nuestro planeta, oportunidad para ser sostenibles, pero también quiero dejar un último mensaje, Guillermo, y es la oportunidad para que nuestros ingenieros y arquitectos latinoamericanos puedan venderles servicios de esto, de BIM, de conocimiento BIM al mundo entero. Creo que tenemos una oportunidad enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, pues ya para cerrar nuestro panel, eh, definitivamente, bueno, pues fue muy enriquecedor. Y bueno, pues agradecerles su participación en este panel BIM en la sostenibilidad, retos y oportunidades. Y claro, bueno, pues tanto al doctor Esteban Felipe Zalamea del Ecuador, así como al maestro de ingeniería Rafael Fonseca Zárate desde Colombia. Y bueno, pues definitivamente fue un panel riquísimo y bueno, pues realmente pues aprecio mucho el tiempo que nos llevó, ¿no? El poder integrar todo esto y bueno, pues si llegan algunas
cuestionamientos después, se los haré llegar a sus correos. Y pues agradecerle en nombre del BIM Task Group México, en este caso, obviamente, pues el Comité de Sustentabilidad dentro del BIM Task Group México y de nuestra presidenta Jimena Rico, pues su participación en este panel. Y bueno, pues desde la Ciudad de México, agradecerles, pues obviamente todo esto. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día tanto en el Ecuador como en Colombia, ¿no? Y bueno, pues obviamente a nuestros asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente panel. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Un tardes a abrazo. todos. Chao, chao. Bye.